Hola y bienvenidos a la octava sesión del curso de Bioestadística de Maestría. Hoy vamos a ver el análisis de variables cualitativas, es decir, mientras hasta ahora nos habíamos concentrado en el análisis de variables cuantitativas cuando comparábamos grupos, buscábamos diferencias y luego vimos cuando tratábamos de estudiar la asociación entre una pareja de variables cuantitativas, aunque vimos también que en el caso de la regresión lineal la variable predictora podía ser cualitativa binaria. Ahora nos queda por ver qué ocurre cuando la variable principal objeto del estudio es una variable cualitativa, no una cantidad numérica. Las variables cualitativas son muy frecuentes en la investigación científica en general y biomédica en particular, por ejemplo, presencia o ausencia de una determinada mutación, grupo sanguíneo, respuesta al tratamiento, etc. En este caso, el interés se centra en el número de observaciones que caen dentro de cada categoría, es decir, en vez de estudiar medias, desviaciones típicas, medianas, lo que estudiamos son recuentos y porcentajes de sujetos dentro de cada una de las categorías de las variables cualitativas. De ahí que reciban genéricamente el nombre de análisis de frecuencias. Los métodos estadísticos que vamos a ver son similares a los ya conocidos. Estimaciones por intervalo, no ya de medias, medianas o sus diferencias, sino de proporciones y sus diferencias y, como veremos también, sus cocientes. También test de hipótesis para una muestra, solo que en este caso, en vez de comparar si un determinado estadístico muestral, media o mediana, es compatible con el valor de media o mediana poblacional de la hipótesis nula, lo que comprobaremos es si las frecuencias observadas en nuestra muestra se ajustan, son similares a las que esperaríamos de acuerdo a una hipótesis nula que nos especifica una distribución de probabilidad. Y en la comparación de dos o más grupos, en vez de comparar medias y medianas, lo que tenemos son test de contingencia, que lo que van a hacer es compararnos porcentajes. Los test de contingencia son los que en la literatura científica aparecen muchas veces en general con el nombre de test de chi cuadrado. Y, por supuesto, como vimos al hablar de variables cuantitativas, que no eran lo mismo las muestras independientes que las muestras relacionadas, también existen métodos específicos para el caso de las muestras emparejadas, relacionadas o dependientes, desde McNemar y Cochrane. En general, todos estos test, salvo el de Cochrane, están basados en el cálculo de una cantidad que es el sumatorio para todas y cada una de las categorías de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado partido por la esperada, siendo OBS las frecuencias que observamos en nuestras muestras y ESP las frecuencias que se esperaría encontrar si la hipótesis nula fuera cierta. Aunque en principio este estadístico tiene su propia distribución de probabilidad exacta, estos son métodos no paramétricos, si el tamaño muestral es suficiente, ya veremos a qué se llama suficiente, se puede aproximar asintóticamente a una distribución chi cuadrado, de ahí el nombre genérico de test de chi cuadrado. Respecto a la estimación por intervalo de una proporción, igual que solo había un método para obtener intervalos de confianza para una media y habitualmente dos métodos para obtener intervalos de confianza para medianas, en el caso de las proporciones se han descrito hasta 5 métodos, hay alguno más de uso particular, que están perfectamente resumidos y comparados en este artículo. El más utilizado y a veces abusado es lo que se llama el método de Wald o método asintótico o Large Sample Method, que requiere que nuestro tamaño muestral sea bastante grande y que las proporciones no sean muy extremas, de manera que el producto de n por p y n por 1 menos p sea siempre como mínimo igual a 5. Las fórmulas tienen la ventaja de ser muy sencillas, por lo que eran muy utilizadas en la época de los cálculos a mano, porque consistían en una aproximación basada en el teorema del límite central, que si el tamaño muestral es lo bastante grande, la distribución binomial se aproxima poco a poco a una distribución normal de parámetros p y p por 1 menos p partido por n. Por lo tanto, yo puedo utilizar métodos basados en la distribución normal que permiten, con muy pocos cálculos, obtener intervalos de confianza.
Sin embargo, si los usamos indebidamente con tamaños muestrales pequeños o proporciones muy extremas, dan lugar a respuestas absurdas, como por ejemplo que el límite superior del intervalo sea superior a 100% o que el límite inferior del intervalo sea menor de 0%, lo cual son respuestas absurdas, ya que un porcentaje está acotado entre 0 y 1 y los límites del intervalo que le rodean deberían también estar acotados entre 0 y 1. Así que para superar las limitaciones de este método aparecieron otros. Por ejemplo, no aproximar la distribución binomial a una normal, sino utilizar un método que era algo complejo en la era de los cálculos a mano, es computacionalmente intensivo, que utiliza la distribución binomial exacta. Tiene un pequeño inconveniente y es que es muy conservador. Es decir, devuelve intervalos de confianza más amplios de lo necesario. Como contrapartida, tiene la ventaja de que son intervalos de confianza cuya confianza es en realidad superior a la nominal. Pueden llegar a ser intervalos de un 96, un 99,3% y un 99,93%, por ejemplo, pero pagando el precio de ser más amplios de lo debido. Ya hace años que se desarrolló un método, el llamado método de Wilson, que es un poquito más complicado de calcular que el método de Wald, pero que tiene la ventaja de que nunca nos devolverá límites inferiores menores de 0% o límites superiores por encima del 100%. Siempre nos devolverá una respuesta adecuada y en este artículo demostraron que su cobertura nominal, es decir, su verdadero índice de confianza, está muy cercano al 95%. Nos garantiza una confianza de exactamente el valor nominal. Por ejemplo, si recuerdan de las primeras clases en estadística descriptiva, vimos las variables cualitativas, cómo se tabulaban. Esta tabla viene de esa clase. Tomamos 48 sujetos en los que se valoró su estado nutricional. Entonces, de los 48, 16 tenían desnutrición severa. Si quisiéramos estimar por intervalo el porcentaje de sujetos con desnutrición severa en la población origen de la muestra, el método de Wilson es el más adecuado y nos dice que la estimación puntual es 33%, con un intervalo de confianza que va de un 21,7 a 47,5%. Es decir, extrapolando a la población origen de esta muestra, el verdadero porcentaje de sujetos con desnutrición severa es una cantidad desconocida, pero que es muy improbable que esté por debajo de 22% o por encima de 47,5%. Brown, Kai y Dasgupta mencionan en su artículo otros dos métodos más recientes y más complejos de cálculo, como el método de Jeffries y el de Agresti-Cole, que en algunos casos pueden llegar a ser algo superiores al de Wilson. Sin embargo, habitualmente no se falla utilizando el método de Wilson. Cubre todas las condiciones y nos da resultados bastante adecuados. Vamos a ver a continuación los resultados con Stata. Stata es capaz de proporcionarnos los 5 métodos del artículo mencionado en la diapositiva anterior. Si ponemos la palabra clave exact, nos devuelve el intervalo binomial exacto de Klopper-Pearson. Si pedimos Wald, nos devuelve el método asintótico. Si pedimos Wilson, el valor que les recomiendo que utilicen, nos devuelve el intervalo por el método de Wilson y con Agresti y Jeffries nos devuelven los otros dos métodos. Pueden comprobar que, aunque son parecidos, no son idénticos, indicándonos que realmente la respuesta que vamos a obtener es diferente porque son adecuados para circunstancias diferentes. Sigue siendo todavía frecuente el error de utilizar métodos asintóticos y, aunque esto ya es hace unos cuantos años, refleja que todavía en era de los ordenadores hay gente que sigue utilizando única y exclusivamente el método de Wald porque es el único que conoce, esto dio lugar a una carta de queja en la revista British Medical Journal en respuesta a un artículo en el que hablaban de la eficacia diagnóstica del medio de cultivo para diagnóstico de la bursitis séptica
y en el artículo informaban que la sensibilidad del método era el 100% y que el intervalo de confianza iba de 92 a 108%, lo cual es absurdo, y una especificidad del 89% con un intervalo que iba de 74 a 104%. Claramente estos dos intervalos, estos dos límites, son erróneos y llevo a la respuesta por parte de Martin Bland y Douglas Altman de que, puesto que son porcentajes, los intervalos de confianza no deberían superar el 100%. Y decían no se debería haber utilizado un método asintótico, que es lo que han utilizado los autores, sino que estos recomendaban el intervalo de confianza binomial, que a pesar de ser en general más amplio, nunca devuelve información errónea. Nos devuelve intervalos de confianza que son técnicamente correctos en el sentido de que no dan valores de probabilidad imposibles. Respecto al test de bondad de ajuste, como he comentado antes, podríamos decir que conceptualmente es similar al test de hipótesis de una media o de una mediana, pero en vez de utilizar variables cuantitativas como variable dependiente, nuestra variable objetivo es una variable cualitativa. Así que nuestra hipótesis nula es las frecuencias que yo observo de todas las categorías posibles de esa variable cualitativa son similares a las que yo esperaría de acuerdo a una determinada ley de probabilidad. ¿Qué usos tiene un test de bondad de ajuste, de goodness of fit? Por ejemplo, ya en desuso, un test de normalidad. Si yo tenía un histograma en el que tenía las frecuencias observadas de cada categoría, podía pintar una curva normal con la misma media y desviación típica, cortarla en rebanadas de la misma amplitud que cada intervalo y comparar las frecuencias que observé en la muestra con las que yo esperaría si la muestra hubiera sido obtenida de una curva normal. Era un método lento, laborioso, con un componente subjetivo debido a la influencia que tenía el número de categorías y el punto de comienzo de distintas categorías, y fue descartado una vez que se desarrolló el mejor método de normalidad, que es la prueba de Shapiro-Wilk. Todavía se usa, aunque no mucho, para comprobar si una determinada variable sigue una distribución binomial o una distribución de Poisson o cualquier otra distribución de frecuencias. Por ejemplo, es muy utilizado en genética para probar segregación mendeliana. El experimento famoso de los guisantes de Mendel, lisos amarillos, rugosos amarillos, lisos verdes y rugosos verdes, en los cuales se trataba de ver si las frecuencias que se observaban cuadraban con la teoría de que se segregaban de acuerdo a la relación 9-3-3-1, 9 16avos, 3 16avos, 3 16avos y un 16avo. Este es el paradigma, el ejemplo típico de test de bondad de ajuste. Y en el caso particular de que nuestra variable solo tome dos posibles valores, sea una variable binaria, se convierte en un test de hipótesis para una proporción muestral. Por ejemplo, si la respuesta a una determinada leucemia con la medicación habitual es una tasa de curación del 70% y estamos probando un nuevo fármaco, podemos comprobar si ese nuevo fármaco es más eficaz, comprobando si la proporción observada de curaciones, de remisiones, es superior o no al 70%. Usaríamos un test de bondad de ajuste. Respecto a la hipótesis nula, puede ser de dos tipos, extrínseca o intrínseca. Una hipótesis extrínseca no requiere para nada información de la muestra para calcular las frecuencias esperadas. Por ejemplo, el que ya he mencionado antes de la segregación mendeliana de los caracteres color y textura del guisante del experimento de Mendel. Tenemos la información externa, el dato teórico de que las frecuencias deberían ser 9, 3, 3, 1. Sin embargo, hay veces que la hipótesis es intrínseca, cuando requerimos extraer algún estadístico de la muestra para poder calcular las frecuencias esperadas. Por ejemplo, si yo voy a comprobar si una determinada distribución de una variable cuantitativa discreta sigue una distribución de Poisson, clasificaré a los sujetos han tomado el valor 0, 1, 2, 3, 4 o más.
Y necesitaré una idea de cuánto vale lambda, el parámetro de la distribución de Poisson, y ese valor de lambda lo tendré que sacar de la media muestral. Por lo tanto, utilizaré un estadístico de la muestra, la media de la muestra, como estimador del parámetro lambda. Eso es una hipótesis intrínseca. Yo no puedo calcular las frecuencias esperadas si no tengo acceso a la media de la muestra. Vamos a ver un ejemplo de hipótesis extrínseca. Bien, estos datos están sacados de una publicación de hace unos cuantos años en España, en la cual se estudió la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes, y se encontró que un 13,9% de los niños y adolescentes presentaban obesidad, 12,4% sobrepeso y un 73,7% normopeso. Es un dato que se hizo a escala nacional con un tamaño muestral muy grande y lo podemos considerar como un parámetro. Por lo tanto, son nuestros valores de referencia. Si nos vamos a una de las regiones de España, en concreto las Islas Canarias, ahí se toma una muestra de 500 niños y adolescentes y observamos esta distribución de obesidad, sobrepeso y normopeso, podemos preguntarnos si la distribución de estas tres categorías se ajusta, concuerda con la que esperamos a nivel nacional, o el problema de la obesidad es diferente en esta región. Curiosamente, Stata no tiene un comando interno para realizar pruebas de bondad de ajuste y hay que recurrir a User Contributed Packages, software escrito por distintos usuarios de Stata que se puede descargar de internet e instalar con mucha facilidad en el programa. En este caso hemos utilizado Multinomial Goodness of Fit, que es una calculadora que requiere que pongamos las frecuencias observadas y en forma de porcentaje, de manera que sumen 100% las frecuencias esperadas. La salida del programa nos informa que estamos trabajando con 500 sujetos, que tenemos 3 posibles categorías, 3 outcomes, y que hemos calculado una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Veamos de dónde sale esta cantidad. La chi cuadrado sale del estadístico que hemos hecho antes. Para las 3 categorías calculamos observado menos esperado al cuadrado dividido por el valor esperado, y lo mismo para la segunda cantidad y la tercera, y sumamos todas. El resultado nos lo presenta Stata aquí, vale 11,24. ¿De dónde salen las frecuencias esperadas? De decir, bueno, si de una muestra de tamaño 100 yo esperaba 13,9 sujetos con obesidad, en una muestra de tamaño 500 esperaré 500 por 0,139. Es decir, simplemente multiplicando los porcentajes por el tamaño muestral, obtenemos las frecuencias esperadas, y con esas frecuencias esperadas se obtiene la chi cuadrado de Pearson, observados menos esperados al cuadrado partido por esperado. Stata nos presenta un estadístico muy relacionado que se llama el log likelihood o estadístico G, que da valores parecidos y que no vamos a utilizar. Bien, antes he mencionado que el estadístico observados menos esperados al cuadrado partido por esperado, suma de todos los valores, se distribuye asintóticamente de acuerdo a una chi cuadrado, es decir, necesitamos que el tamaño muestral sea suficiente. Y, de acuerdo a las reglas de Cochrane, se considera que es suficiente cuando todas y cada una de las frecuencias esperadas valen como mínimo 5. En este caso, tenemos que se cumplen claramente porque la más pequeña de ellas es 62, muy por encima de 5. Es decir, antes de dar por bueno el estadístico chi cuadrado, tendremos que examinar rápidamente la columna de esperados y comprobar que ninguna es inferior a 5. Stata no nos avisa si hay un incumplimiento. Otros programas como SPSS ponen una pequeña notita al pie indicándonos qué porcentaje de las categorías incumplen la regla de esperados mayores de 5. Aquí tenemos que acordarnos nosotros de mirarlo. Así que, hipótesis nula, esta muestra proviene de una población en la que la distribución de las categorías de peso es exactamente esta, 13,9, 12,4 y 73,7%, frente a la alternativa, esta muestra
de 500 niños y adolescentes, no proviene estadísticamente de una población en la que las frecuencias esperadas son estas. El resultado es estadísticamente significativo, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Y una manera rápida de averiguar qué ha ocurrido es contrastar las frecuencias observadas contra las esperadas. ¿Y qué es lo que vemos? Que en nuestra muestra hay claramente más niños obesos de lo esperado, casi unos 20 niños más, y hay una diferencia relativamente más pequeña en la categoría sobrepeso y hay claramente menos niños con normopeso de lo que esperábamos. Es decir, el desajuste principal ocurre en las categorías primera y tercera, que es donde hay más diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas. ¿Por qué la chi cuadrado tiene 2 grados de libertad? Porque en un test de hipótesis de bondad de ajuste extrínseco, como en este caso, no hemos usado información de la muestra para obtener estos porcentajes, los grados de libertad son número de categorías menos 1, porque de hecho sí que hemos utilizado, siempre en un test de bondad de ajuste hay que utilizar un dato, el tamaño muestral. Así que de las 3 categorías restamos un grado de libertad por haber usado el tamaño muestral, el único estadístico de la muestra, y nos quedan 2 grados de libertad. Una chi cuadrado con 2 grados de libertad, Stata nos devuelve que su significación asociada es 0.0036. Si hubiéramos hecho el test a mano, tendríamos que ir a cotejar esta significación con el programa PQRS o alguna otra aplicación que nos devolviera distribuciones de probabilidad teóricas. En el caso de hipótesis intrínsecas, hay que sustraer un grado de libertad por cada estadístico extra de la muestra que utilizamos para el cálculo de las frecuencias esperadas. Por ejemplo, en el caso de ajuste a una distribución de Poisson, tenemos que usar un dato de la muestra, además del tamaño muestral, la media muestral, que servirá de estimación del parámetro lambda. Por lo tanto, habría que sustraer 2 grados de libertad al número de categorías. Bien, ya hemos visto el primero de los métodos. Vamos a pasar ahora a qué ocurre cuando tenemos más de una muestra, cuando tenemos varios grupos o cuando tenemos 2 variables cualitativas que analizar a la vez. Tenemos lo que se llama una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es simplemente una tabla de doble entrada con tantas filas como categorías tiene la primera variable y tantas columnas como categorías tiene la segunda variable. Y se cuenta dentro de cada celda cuántos sujetos cumplen con los 2 valores de ambas variables, de manera que al final, cuando tenemos una tabla R por C, tendremos una colección de celdillas dentro de las cuales tendremos unos recuentos, unas frecuencias observadas del total del tamaño muestral, cuántos sujetos caían en cada combinación de ambas variables. Atendiendo a las dimensiones y atendiendo al muestreo, tenemos distintas tablas de contingencia. Vamos a empezar en la clasificación según el muestreo. Si yo lo que tomo es una serie de grupos, es decir, una de las variables está controlada por mí y es una variable agrupadora, de manera que yo decido cuántos sujetos entran en cada uno de esos grupos, mientras que la segunda variable es aleatoria, tengo lo que se llama un test de homogeneidad, que conceptualmente sería similar a la comparación de medias o medianas en 2 o más grupos independientes, solo que en vez de medir una variable cuantitativa, tengo una variable cualitativa con diferentes categorías. En este caso, la pregunta es si los distintos grupos son homogéneos, son similares en la distribución de frecuencias de la variable cualitativa que estamos estudiando. Por el contrario, tenemos un test de independencia cuando lo que tenemos es un único tamaño total de muestra y 2 variables cualitativas. Por ejemplo, si yo hiciera un estudio que me relacionara color de pelo con color de ojos y muestreo 1000 sujetos,
A priori yo no sé cuántos voy a tener de cada color de ojos: negro, castaño, gris, verde, azul, ni cuántos sujetos tengo de cada categoría de color de pelo: negro, castaño, rubio, pelirrojo, etc. Luego yo tengo una única muestra de tamaño 1000 y las dos variables son aleatorias, no están controladas por mí. Yo a priori no sé, a diferencia del test de homogeneidad, cuántos sujetos hay en cada una de las columnas. Conceptualmente, un test de independencia sería parecido a un test de correlación, pero sobre variables cualitativas, porque aquí la pregunta es: ¿son las dos variables independientes o no? Es decir, ¿el color de pelo se asocia de alguna manera al color de ojos o son dos variables que se heredan de manera independiente? Vemos que la pregunta es muy diferente. Bien, en algunos sitios puede que vean, en vez de esta nomenclatura, homogeneidad e independencia. En algunos artículos he visto que hablaban de comparative, comparativo, en el sentido de que estamos haciendo una comparación de grupos, y aquí decían un test cross-sectional, transversal, en el sentido de que yo tomo una única muestra y clasifico a la vez a los sujetos atendiendo a las dos variables sin saber cuántos sujetos tengo en cada una de las categorías. Así que homogeneidad es lo mismo que comparativo, comparative, e independencia sería lo mismo que transversal, cross-sectional. Curiosamente, aunque la hipótesis que se plantea es diferente, estadísticamente el test se resuelve de la misma manera, las frecuencias observadas y las esperadas se obtienen de la misma forma y el estadístico se obtiene de la misma manera, la suma de todos los observados menos esperados al cuadrado partido por esperados. Los grados de libertad de una tabla de contingencia serán filas menos 1 por columnas menos 1. Este hecho ha llevado a la división de las tablas de contingencia, no ya atendiendo a la naturaleza del muestreo, sino históricamente al número de dimensiones. ¿Por qué? Porque un test de contingencia 2x2, dos filas por dos columnas, solo tiene un grado de libertad, filas menos 1 por columnas menos 1, y en la época de los cálculos a mano había un procedimiento abreviado que permitía calcularlo mucho más rápido. Y además, también en la época de los cálculos a mano, cuando no se cumplía la condición asintótica, había un método un poco laborioso, pero se podía hacer a mano, de cálculo de la probabilidad exacta, mientras que la probabilidad exacta era absolutamente imposible de calcular en la época heroica de los cálculos a mano, y solo se han podido obtener probabilidades exactas recientemente con computadoras muy potentes y con software específico, y debería añadir caro, como es el módulo Pruebas Exactas de SPSS o, por ejemplo, el SAS o StatExact de Saitel, programas específicamente diseñados para la obtención de probabilidades exactas en diseños muy complejos. Vamos a empezar por ver un ejemplo de contingencia R por C. Hemos reclutado 55 mujeres con diagnóstico de tromboflebitis o embolia pulmonar, todos los historiales que teníamos en la clínica, y luego hemos cogido un grupo comparable de controles atendiendo a edad, peso y número de partos previos, por ejemplo, simplemente para que fueran comparables, no estoy hablando de emparejamiento. Y se han podido reclutar 145 controles sanas. De manera que estamos ante un test de homogeneidad. Nuestra pregunta es si las mujeres con enfermedad tromboembólica y las controles son similares, son homogéneas en la distribución de una variable cualitativa que yo voy a estudiar. En este caso es el grupo sanguíneo, A, B y 0. En el momento de tomar los tamaños muestrales, yo sabía que tenía 55 casos de tromboembolia, todos los historiales clínicos del hospital, y 145 mujeres en el grupo control. Pero yo no sabía cuántos sujetos me iban a salir en total de cada uno de los grupos sanguíneos A, B y 0. Luego esto es una variable aleatoria y esta es una variable de clasificación. Me define dos grupos
de sujetos. Mi hipótesis nula es que la distribución de los grupos sanguíneos en las controles y en las enfermas de tromboembolia es igual, y la alternativa es que la distribución de grupos sanguíneos entre las controles y las enfermas no es igual. Evidentemente, una imagen vale más que 1000 palabras y siempre acompañaremos nuestros análisis estadísticos de un buen gráfico. En este caso, este gráfico no está hecho con Stata, no fui capaz de hacer con Stata un gráfico así, y está hecho con Excel. Es un gráfico de barras apiladas y escaladas al 100%. Y ya el examen de la altura de las barras nos sugiere lo que vamos a encontrar en las próximas diapositivas. Por un lado, vemos que el grupo sanguíneo 0 es una barra de muy poquita altura en el caso del grupo tromboembolia y es una barra que representa casi la mitad de los sujetos en las mujeres del grupo control. Luego hay una diferencia bastante aparente en el porcentaje de mujeres con grupo sanguíneo 0 en ambos grupos. Con el grupo sanguíneo A ocurre lo contrario. En el grupo tromboembolia es casi el 60%, mientras que en el grupo control es menos del 40%. El grupo sanguíneo B parece que no tiene ningún efecto. Las dos barras son de aproximadamente la misma altura, indicando que los dos grupos sí que parecen homogéneos, similares en cuanto a la distribución del grupo sanguíneo B, y el grupo sanguíneo AB parece repetir en menor escala lo que ocurre en el grupo sanguíneo A. El AB parece más frecuente en el grupo tromboembolia que en el grupo control. Luego ya examinando el gráfico vemos que en el caso de que rechacemos la hipótesis nula, que es lo más probable, las diferencias van a estar principalmente en el grupo sanguíneo 0, en el grupo sanguíneo A, posiblemente en el AB, y el grupo sanguíneo B no parece jugar ningún papel. Vamos a verlo. Cuando le pedimos a Stata que nos analice el test de chi cuadrado, vemos que podemos pedir una prueba exacta porque se trata de una tabla 2 por K. En tablas más grandes de 2 dimensiones como dimensión mínima, Stata tiene problemas presentándonos una probabilidad exacta. Pero si una de las dimensiones es 2, como en este caso es una tabla 2 por 4, Stata es capaz de presentarnos una probabilidad exacta y ya veremos por qué se la he pedido. Si observamos, vemos que la tabla nos va a presentar las frecuencias observadas y las esperadas. Luego aquí tenemos, si la hipótesis nula fuera cierta y ambos grupos fueran similares en la distribución de grupos sanguíneos, yo esperaría unas determinadas frecuencias. ¿De dónde salen? Me da lo mismo que sea un test de homogeneidad o de independencia. Las frecuencias esperadas en una tabla de contingencia se calculaban en la época de los cálculos a mano como total de la columna en la que está la casilla por total de la fila en la que está la casilla dividido del tamaño total de muestra. Es decir, para los controles de grupo A diríamos cuántos sujetos tengo con grupo A, 83, cuántos controles había, 145, y el tamaño total de muestra es 200. Luego la frecuencia esperada es 145 por 83 dividido entre 200. Si examinamos cuidadosamente, encontramos que tenemos una frecuencia inferior a 5. Recordemos que la regla de Cochrane dice que en principio la chi cuadrado sigue una distribución asintótica adecuada, nuestro estadístico se aproxima a una distribución chi cuadrado siempre que todas las frecuencias valgan como mínimo 5. Así que aquí tenemos un incumplimiento. Ya vamos a ver dentro de poco qué hacemos con ese incumplimiento, pero ahora vamos a terminar de ver la salida de Stata. Con las 8 celdas, con sus correspondientes observados y esperados, Stata calcula un estadístico que llama directamente chi cuadrado de Pearson, que se corresponde con observado menos esperado al cuadrado partido por esperado más observado menos esperado al cuadrado partido por el esperado, así para las 8 casillas. Los grados de libertad son 3 porque, como he mencionado antes, son filas menos 1, tenemos 2 filas menos 1, 1, por columnas menos 1, 4 categorías menos 1, 3, luego tenemos 3 grados de libertad. El estadístico vale 19.46 y su probabilidad asociada es P menor de 0.001.
De nuevo vamos a ignorar el test de Likelihood Ratio, que da un resultado similar, y vemos que aquí, en previsión de que yo ya sabía que había frecuencias esperadas inferiores a 5, he pedido una prueba exacta. Entonces, aquí ante la duda, si tengo la chi cuadrado de Pearson y tengo la prueba exacta de Fisher, que así se llama la prueba exacta en una tabla de contingencia, el criterio de elección entre una y otra es si todas las frecuencias esperadas valen como mínimo 5, entonces la chi cuadrado de Pearson es adecuada y es la que utilizaremos. Si alguna frecuencia esperada es inferior a 5, jugando seguro, escogeremos la prueba exacta de Fisher. No es que aquí vaya a suponer una gran diferencia, pero en algunos casos la prueba exacta de Fisher da un valor de probabilidad algo más alto porque es más conservadora. Bien, las reglas de Cochrane dicen que si no disponemos de un software que nos calcule la prueba exacta de Fisher o nos preocupa la posibilidad de que la prueba exacta de Fisher sea demasiado conservadora de un valor de P un poco más alto de lo debido y nos devuelva, por ejemplo, un resultado no significativo, todavía es salvable el estadístico chi cuadrado si se cumplen dos condiciones. La primera es que todas las frecuencias esperadas deben ser superiores a 1. Con que una sola frecuencia esperada sea inferior a 1, ya no podremos utilizar el estadístico de chi cuadrado de Pearson. Entonces vemos que esta primera condición se salva porque nuestra frecuencia esperada, aunque es inferior a 5, la más pequeña de todas es superior a 1. Y segunda condición, el test de chi cuadrado será salvable si y solo si, además, el número de frecuencias esperadas inferiores a 5 es inferior al 20%. En este caso, solo una de las 8 frecuencias esperadas es inferior a 5, 1 dividido entre 8 es un 12.5%, se salva el estadístico chi cuadrado de acuerdo a las reglas de Cochrane. No había ningún esperado inferior a 1 y solo hay frecuencias esperadas inferiores a 5 en menos del 20% de los casos. De todas maneras, si disponemos de un software que nos dé la prueba exacta, como es el caso de Stata en el caso de que una de las dimensiones sean solamente 2, entonces podemos recurrir a la prueba exacta. Las reglas de Cochrane son particularmente importantes en tablas de contingencia que tienen como dimensión mínima más de 2, en cuyo caso Stata ya no puede calcular la P exacta. Cambiemos un poco y veamos ahora un ejemplo de tabla de contingencia 2x2. ¿Por qué históricamente se los ha separado de las tablas de contingencia R por C? Porque técnicamente se nos convierte en la versión para variables cualitativas de un test de 2 medias o 2 medianas, pero en realidad es un test de comparación de 2 porcentajes. Estos son datos inventados pero basados vagamente en un artículo publicado en British Medical Journal del año 96 sobre la eficacia de los arándanos en la prevención de la cistitis, en el cual se hizo un ensayo clínico en el cual pacientes con cistitis recurrentes fueron aleatorizadas bien a un grupo con una bebida con igual contenido de vitamina C y no diferenciable del zumo de arándanos por color y sabor, un placebo, y otro grupo fue aleatorizado a arándanos. Y durante un tiempo de seguimiento se comprobó la aparición de episodios de cistitis y se encontró que en el grupo placebo, de las 83 mujeres, 24 presentaron durante el seguimiento algún episodio de cistitis, mientras que de las 80 mujeres del grupo arándanos, solo 12 presentaron episodios de cistitis. Podemos ver esta tabla 2x2 como un test de hipótesis que dice hipótesis nula. El porcentaje de cistitis en el grupo placebo es igual al porcentaje de cistitis en el grupo arándanos, es decir, su diferencia es 0. Frente a la alternativa, el porcentaje de cistitis en el grupo placebo es de hecho diferente al porcentaje de cistitis en el grupo arándanos. La diferencia de porcentajes es distinta de 0. Puesto que llevamos todo el curso hablando de la importancia de los intervalos de confianza, antes de ver el test de hipótesis, vamos a ver el resultado de instalar un programa, otro User Contributed Package,
que nos devuelve intervalo de confianza para esta diferencia de proporciones. Requiere que tecleemos en este orden los casos que ha habido en el grupo 1, los casos que ha habido en el grupo 2, los no casos en el grupo 1, los no casos en el grupo 2, los leemos así en vertical, se los presentamos de esta manera, y nos dice, en el grupo arándanos, el porcentaje de casos de cistitis fue del 15%, mientras que en el grupo placebo el porcentaje de sujetos con cistitis fue 28,9%. La estimación puntual de la diferencia de riesgos de porcentajes entre ambos grupos es 13,9%, y luego nos presenta unos cuantos intervalos de confianza, de los cuales, igual que en el caso de una proporción, hemos visto que había 5 métodos, y yo recomendaba el método de Wilson, nos vamos a quedar principalmente con este, el método de Newcomb número 10, se llama así porque es el 10º que presentó Newcomb en una recopilación de fórmulas para obtener intervalos de confianza para diferencias de proporciones. Es como el método de Wilson, siempre nos va a dar una buena cobertura, un buen valor nominal del intervalo de confianza y no es ni demasiado conservador ni demasiado estrecho. En este caso nos dice que extrapolando a las poblaciones origen de las respectivas muestras, la diferencia de porcentajes es una cantidad que está comprendida entre 1,1% y 26,1%. Vemos que el 0 no está incluido entre sus límites. Si el intervalo de confianza para una diferencia de porcentajes no incluye el 0 entre sus límites, estamos implícitamente rechazando la hipótesis nula. Luego, con el intervalo de confianza de diferencia de proporciones, que no podíamos calcular en tablas más grandes, tablas R por C, ya tenemos suficiente para decir, cuando obtenga la probabilidad, seguro que voy a poder rechazar la hipótesis nula, porque el 0 no está incluido entre sus límites. Efectivamente, el resultado es significativo. De hecho, la tabla es similar, el comando es el mismo, tabulate. Aquí he pedido como extra que Stata, además de darnos las frecuencias observadas y las esperadas, puesto que esto es un test de porcentajes, me presentará los porcentajes por fila, los row percentage, que son el 15% y 28,9% que habíamos visto antes. Recordemos, nuestra hipótesis nula va a ser que estos dos porcentajes de incidencia de cistitis son iguales, la diferencia es 0, frente a la alternativa estos dos porcentajes no son iguales, su diferencia no es 0. El intervalo de confianza de la diapositiva anterior nos ha llevado a rechazar la hipótesis nula y vemos ahora que la chi cuadrado de Pearson, con un grado de libertad, filas -1, columnas -1, es también significativa. Bien, también obtenemos la prueba exacta, que es muy importante que la tengamos a mano. ¿Por qué? Porque aquí no se puede dar la regla de validez aproximada de Cochrane, que decía, si yo tengo un esperado inferior a 5, pero es superior a 1, y este hecho ocurre en menos del 20% de las casillas, la chi cuadrado de Pearson sigue siendo válida. ¿Qué ocurre si en solamente una de las 4 casillas yo hubiera tenido esperados inferiores a 5? Que una de 4 es 25%. Luego, en cuanto aparece una sola frecuencia esperada inferior a 5, la chi cuadrado de Pearson deja de ser válida. Tradicionalmente había un método en la época de los cálculos a mano que trataba de evitar el uso de la prueba exacta de Fisher, que se llamaba la chi cuadrado con corrección de continuidad o chi cuadrado de Yates, que consistía en, antes de hacer observado menos esperado y elevarlo al cuadrado, se le restaba 0,5. Era un factor de corrección por frecuencias esperadas bajas. Vemos que Stata no la presenta. SPSS sí que la presenta. Supongo que por inercia se usaba antes mucho, yo la presento. Stata no la presenta porque ya no tiene sentido. Tenía sentido en la época de los cálculos a mano.
Pero en la actualidad, si yo le puedo pedir a cualquier programa de estadística, en el caso de una tabla 2×2, dame la prueba exacta de Fisher por si hay algún incumplimiento de las reglas de Cochrane, no tiene sentido utilizar un chi cuadrado con corrección de continuidad, que era una manera de evitar en los cálculos a mano la prueba exacta de Fisher. De hecho, es curioso, por ejemplo, SPSS nos presenta la prueba exacta de Fisher, la pidamos o no. En el caso de una tabla 2×2. ¿Por qué? Porque es muy fácil de calcular para un ordenador. Bien, en este caso todas las frecuencias esperadas son claramente superiores a 5, así que nos quedamos con la chi cuadrado de Pearson y vemos que el resultado es inferior a 0.05. Luego, tal y como nos sugería el intervalo de confianza que hemos visto antes, rechazamos la hipótesis nula. Existe una diferencia significativa entre el porcentaje de casos de cistitis en el grupo placebo comparado con el grupo arándanos. Es decir, el tratamiento con arándanos ha reducido de manera significativa la incidencia de cistitis. ¿Qué más medidas interesantes se pueden obtener en tablas de contingencia 2×2? Bien, en este caso no, porque no es un estudio epidemiológico, pero lo voy a poner solo a efectos didácticos. En un estudio epidemiológico tratamos de ver la asociación entre un determinado factor de riesgo y una enfermedad. Por ejemplo, yo puedo separar a sujetos como fumadores y no fumadores, y observar a lo largo del tiempo la aparición de cáncer de pulmón o seguir por el contrario sanos. En este caso, además de un simple test de chi cuadrado, me interesa cuantificar la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. Y las mejores medidas para esto son el riesgo relativo y la O-ratio, cuyas fórmulas corresponden en una tabla 2×2, se calculan únicamente, yo calculo en el grupo de expuestos los casos y no casos, por ejemplo, dentro de los fumadores, cuántos eran casos de cáncer de pulmón y cuántos no lo eran, y en el grupo de no fumadores, cuántos eran casos de cáncer de pulmón y cuántos no lo eran, y en vez de hacer una diferencia de porcentajes, 28.9 menos 15, hacemos un cociente de ambos porcentajes, 28.9 dividido entre 0.15, y nos sale 1.93. ¿Cómo se interpretaría si esto, en vez de ser un ensayo de placebo y zumo de arándanos, cistitis y no cistitis, hubiera sido un estudio de fumadores, no fumadores, casos de cáncer, sujetos sanos? Yo habría dicho, el tabaco casi duplica el riesgo de cáncer. Bien, el riesgo relativo solo se puede calcular en los estudios prospectivos. Yo escojo un grupo de fumadores, un grupo de no fumadores y voy siguiéndolos a lo largo del tiempo, varios años, hasta la aparición de la enfermedad. Eso es un estudio de cohortes, un estudio prospectivo. Sin embargo, a veces eso no es posible. Es mucho más práctico decir, bueno, yo voy a buscar un grupo de sujetos con cáncer de pulmón, otro grupo de controles sanos y preguntarles retrospectivamente si ellos fueron fumadores o no. Eso se llama un estudio de casos y controles y sigue una estrategia retrospectiva. Sin entrar mucho en detalles, los interesados en el tema pueden ir a este enlace de la Canadian Medical Journal Association y encontrar una explicación muy clara de qué es el riesgo relativo y la O-ratio cuando se usa uno u otro. En los estudios retrospectivos no se puede obtener directamente el riesgo relativo y se calcula una cantidad muy similar, una estimación indirecta que se llama odds ratio o razón de las ventajas, que tenemos presentada aquí abajo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la interpretación del intervalo de confianza va a cambiar. Ya no estamos haciendo una diferencia de porcentajes, sino un cociente. Luego, si la hipótesis nula es cierta y ambos porcentajes son iguales, su cociente debería ser 1. La hipótesis nula es el riesgo relativo es igual a 1.
Y la hipótesis alternativa dice, si ambos porcentajes son diferentes, su cociente debe ser distinto de 1. Luego, a la hora de examinar el intervalo de confianza para un riesgo relativo o para un intervalo de confianza, tenemos que recordar que el valor nulo es 1. Es decir, que el resultado es significativo solamente si el intervalo de confianza no incluye al 1 entre sus límites. De hecho, el cociente entre dos cantidades positivas nunca nos puede dar negativo. Luego, un intervalo de confianza para un riesgo relativo o para una ratio jamás puede incluir al 0 entre sus límites, porque eso implicaría que el límite inferior del intervalo es negativo, y eso es absurdo, no puede ocurrir jamás. Así que en este caso, el examen del intervalo de confianza para el riesgo relativo nos dice también que el resultado es significativo, porque dicho intervalo va de 1.04 a 3.59. No incluye al 1 entre sus límites. Bien, hasta ahora hemos visto el caso de una sola muestra o dos o más grupos, sería un test de contingencia de homogeneidad, o dos variables y la pregunta es asociación, por lo tanto sería un test de independencia. Vemos el paralelismo entre esta pregunta y esta, y vemos el paralelismo entre esta pregunta y esta. Bajar a dos grupos, solo que aquí estamos hablando de variables cuantitativas y aquí de variables cualitativas. Nos queda, para terminar el tema, qué ocurre cuando a la pregunta ¿cómo son las muestras?, en vez de decir tengo un solo grupo, test de bondad de ajuste, o tengo dos o más grupos, tengo un test de contingencia, la respuesta es tengo dos o más grupos, pero de muestras relacionadas. Nos queda por ver esta última parte, ya habremos completado todo el diagrama de flujo de métodos estadísticos. Bien, veamos esta situación. Vamos a hacer un estudio en el que se suplementa la alimentación con soja, una alimentación enriquecida en flavonoides, ácidos grasos, omega 3 y omega 6 en 50 personas. Y los niveles de triglicéridos, por algún motivo, en vez de estar cuantitativos, los tenemos categorizados en por debajo de 1.69, cardiosaludable, y por encima de 1.69, no cardiosaludable. Quizás porque hemos utilizado algún kit de análisis de esos rápidos que toman una gotita de sangre y simplemente nos devuelven un resultado positivo, negativo, o porque el objetivo no es tanto bajar 0.01 milimoles litro los triglicéridos, sino ver si son valores cardiosaludables o no cardiosaludables. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 50 sujetos en los que tenemos parejas de valores. ¿Cuánto valían sus triglicéridos al inicio? 0 por debajo de 1.69, 1 por encima de 1.69, y para ese mismo sujeto, ¿cuánto valían sus triglicéridos al final? 0 por debajo de 1.69, 1 por encima de 1.69. Es decir, tenemos parejas de valores, pero en vez de una medición cuantitativa, tenemos una medición cualitativa binaria. 0, 1, 0 negativo, 0 bueno, 1 positivo, 1 malo, cardiosaludable, no cardiosaludable. Si esto hubiesen sido datos cuantitativos, jamás nos habríamos planteado hacer una TED Student de dos muestras independientes. Habíamos dicho, tenemos que tener en cuenta el emparejamiento porque ignorarlo conduce hacia un sesgo al nulo, a no encontrar resultados significativos o, en general, a que el valor de P de la significación estadística sea más alto de lo debido. Así que realizaremos un análisis emparejado que se llama test de McNemar. En el test de McNemar, curiosamente, las parejas en los que el resultado basal y final es el mismo, mayor de 1.69 al comienzo y al final, o menor de 1.69 al comienzo y al final, no aportan información, solo aportan información las
parejas de valores discordantes, los casos en los que basalmente los triglicéridos estaban elevados y al final no lo están, y los casos en los que ocurre lo contrario. El sujeto inicialmente tenía triglicéridos bajos y al terminar el estudio los tiene elevados. Solo estas parejas discordantes nos sirven para decir si ha habido un cambio en los triglicéridos. Los casos concordantes nos dicen lo tenía bajo y sigue teniéndolo bajo, lo tenía alto y sigue teniéndolo alto. El chi cuadrado de McNemar consiste simplemente en hacer 13 menos 1, 12, elevado al cuadrado, dividido entre 13 más 1, 14. 12 al cuadrado dividido entre 14 nos devuelve 10.29 y es una chi cuadrado con un grado de libertad, que en este caso es muy significativa. También Stata, por defecto, incluso si no se lo pedimos, nos devuelve una distribución exacta que es la de la distribución binomial. Dice, si la hipótesis nula es cierto y los triglicéridos no han cambiado de categoría entre el inicio y el fin, las parejas discordantes deberían ser equiprobables. Debería ocurrir el mismo número de veces que suban los triglicéridos del valor basal al final, de bajo a alto, o que bajen los triglicéridos. Inicialmente eran altos y al final son bajos. Luego lo que hace es el lanzamiento de una moneda 14 veces y comprueba cuánto de lejos estamos de 7 caras, 7 cruces. Volvemos a la distribución binomial para el cálculo de la probabilidad exacta. Bien, Stata no incluye un intervalo de confianza por el método de Newcomb, ni nadie ha escrito ningún programa, de manera que yo misma, que programo bastante mal, por cierto, hice una pequeña calculadora que nos permite, introduciendo los datos en este orden, obtener un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones en muestras pareadas, relacionadas, emparejadas, matched samples en general, que nos dice que entre el inicio y el fin ha habido un descenso del 24% en el porcentaje de sujetos que tenían los triglicéridos elevados, con un intervalo de confianza que va desde prácticamente un 10% a un 36%. Vemos que el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones no incluye al cero entre sus límites, lo cual nos lleva implícitamente a rechazar la hipótesis nula, lo mismo que el test de McNemar. ¿Qué habría ocurrido si hubiésemos cometido el error de ignorar el emparejamiento? Hubiéramos dicho, yo tengo 50 datos iniciales, de los cuales 21 sujetos tenían triglicéridos bajos y 29 los tenían altos, y tengo otros 50 sujetos en los cuales 33 tenían los triglicéridos bajos y 17 los tenían altos. Si yo cometo el error de tratar esto como un test de contingencia 2×2, esto lo he hecho con un stat porque era muy rápido, me encontraría que a pesar de que el resultado es significativo, nos llama la atención que es un orden de magnitud más alto, mientras que este es 0.001, este es 0.02. E incluso con la prueba exacta, mientras esta me dice 0.002, esta me dice 0.03. Vemos que ignorar el emparejamiento, aunque aparentemente parece que tenemos más sujetos, en vez de utilizar solo 14 datos, estamos utilizando 100, hemos multiplicado nuestros sujetos por 2, en vez de mejorar la significación estadística, la ha empeorado. Aquí no aparece, pero el intervalo de confianza también es más amplio, más impreciso. Ignorar el emparejamiento conduce a un aumento en los valores de la probabilidad asociada, con mayor probabilidad de que no podamos rechazar la hipótesis nula, y a intervalos de confianza sensiblemente más amplios. Conduce a sesgo hacia el nulo, siempre debemos evitarlo. Bien, ¿qué ocurre si tenemos 3 o más muestras que están relacionadas, emparejadas? Recuerden el problema con el que nos enfrentábamos al hablar de si yo tengo que comparar 3 o más medias independientes, no debo hacer test de TD-Student 2×2 por parejas porque aumento la tasa de error de mi experimento por encima
del 5%. Volvemos al problema de la urna con 19 bolas blancas y una de color rojo. La probabilidad de sacar la bola roja aumentará si yo hago repetidos test de hipótesis. Este mismo problema nos aparece cuando tenemos 3 o más muestras relacionadas y estamos midiendo una variable binaria en vez de una variable cuantitativa. Yo no puedo hacer un test de McNemar A con B, A con C, B con C. Necesito un test de hipótesis que me permita contestar a la pregunta de una sola vez, metiendo una vez la mano en la urna, los porcentajes de valoración positiva de las 3 dietas son iguales, proporción A igual a proporción B igual a proporción C, frente a la alternativa hay al menos una dieta distinta de otra, hay al menos un porcentaje distinto de otro. El test, que es la extensión a 3 o más muestras del test de McNemar, se llama test de Cochrane y es un primo hermano del test de Friedman. De hecho, si yo hiciera el test de Friedman con los datos en cuantitativo, 0 negativo, 1 positivo, la significación estadística que me saldría es idéntica. Bien, una vez que instalo un programa específico para el test de Cochrane, porque Stata no lo tiene de manera nativa, tengo que recurrir a un User Contributed Package. Tengo la presentación de los resultados. Con la dieta A, la valoración positiva era de un 62,5%, con la dieta B es de un 50% y con la dieta C es de un 16,7%. Ahora veo que hipótesis nula es la que voy a testar. Las 3 porcentajes son iguales frente a la alternativa, al menos uno es diferente de otro y anticipamos un resultado significativo posiblemente. Bien, el estadístico de Cochrane, primo hermano del de Friedman, vale 9,7. Los grados de libertad son 2 porque, como en el caso de la ANOVA, es número de grupos menos 1. Tengo 3 dietas, por lo tanto tengo 2 grados de libertad y la significación estadística es P igual a 0,008. Rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Hay al menos una dieta diferente de al menos otra. El mismo programa lleva incorporada la posibilidad de hacer una gráfica para las 3 dietas que me permite visualizar las diferencias. Ya examinando el gráfico da la sensación de que estos 2 porcentajes no se diferencian mucho entre sí, puede que no haya una diferencia significativa entre ellos, pero que se diferencian muchísimo del tercero. Da la sensación de que la dieta C es claramente peor que las otras 2. Puesto que no existe detrás del test de Cochrane un método de comparación múltiple, lo mismo que nos ocurría con el test de Friedman y lo mismo que nos ocurría con el test de Quaid o con el ANOVA de medidas, o con el test de Kruskal-Wallis, en el ANOVA de medidas repetidas, Stata sí que nos lo da. Lo que hemos hecho es escribir un pequeño programa que hace comparaciones 2 a 2. Multi-SG hace las P's exactas, que tienden a ser muy conservadoras, no son buena idea, y Multi-MCN hace test de McNemar asintóticos. Hace comparaciones 2 a 2. Recuerden, nunca se debe hacer las comparaciones múltiples si la prueba global es no significativa. Solo haremos comparaciones múltiples después de rechazar la hipótesis nula de igualdad de las 3 proporciones. Bien, el test nos dice al comparar la dieta A con la B, la P exacta sin ajustar es no significativa, el ajuste de SIDAC lo vuelve lógicamente más no significativo, la dieta A contra la C, la P sin ajustar es significativa y el método de SIDAC, a pesar de multiplicarlo aproximadamente por 3, no le quita la significación estadística, y las dietas B y C también hay diferencias significativas. Mi conclusión es, por lo tanto, que la dieta C, la dieta 3, que es la que está involucrada en 2 comparaciones significativas, es significativamente peor que la A y la B, que no son distintas entre sí. En este caso, puesto que estábamos comparando solamente 3 grupos, no necesito ajustar los valores de P. Puedo utilizar el método LSD, Least Significant Difference,
de acuerdo a las instrucciones de Fisher, solo cuando se comparen 3 grupos y después de rechazar la hipótesis nula de igualdad de todos los grupos. Si estuviera comparando 4 o más grupos y el ajuste de Sidak me resultara tan conservador que me penaliza demasiado los resultados, puedo hacer como en el caso del Kruskal-Wallis y del Friedman, que vimos en su momento, una modificación del ajuste de Bonferroni, que es el método secuencial de Holm, en el cual cada valor de P es multiplicado por su posición de mayor a menor, de manera que el valor de P más alto es multiplicado por 1, queda como estaba, el siguiente valor por 2 y el siguiente por 3. Esto me devuelve más significación estadística en la comparación intermedia, pero no me cambia las conclusiones. Las comparaciones 2 y 3 son significativas, las que involucran a la dieta C versus a las dietas A y B, luego mi conclusión es esta. Es decir, ya hemos terminado de ver todo nuestro diagrama de flujo. No quiere decir que no existan métodos estadísticos fuera de esto. Este es un diagrama de flujo simplificado de los métodos más usuales. En la próxima clase veremos una metodología muy particular para variables que no son ni absolutamente cuantitativas ni absolutamente cualitativas, sino que son una mezcla de ambas. Es el análisis de supervivencia, sería un tercer ramal que no cabe aquí. Ya hemos visto variables cualitativas, cuantitativas, diferentes preguntas, asociación, diferencias, número de grupos, cómo son las muestras y solo en el caso de datos cuantitativos aparece la pregunta de paramétrico o no paramétrico. En el caso de variables cualitativas, nuestra única pregunta es chi cuadrado asintótica o debo recurrir a una P exacta porque mi tamaño muestral es muy pequeño. Bien, con esto termina la clase de hoy. Hasta la próxima.